Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora en que se encuentren. Buenas noches también se puede incluir entonces. Me presento, soy el profe Jaime y en este podcast estaremos estudiando, revisando curiosidades con respecto a distintos temas que nos son de importancia a nivel de los contextos en que nos encontramos en la actualidad. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en lo que son las ciencias, específicamente en la biología, en donde yo tengo mucho más campo de haber estudiado y de seguir estudiando en eso, podemos establecer numerosas conjeturas respecto a lo que está ocurriendo en la actualidad, sobre todo con temas como por ejemplo lo sucedido ahora con el coronavirus. Hablar del coronavirus ahora es un tema importante. Estamos en un escenario sanitario bastante complejo, en donde principalmente las redes sociales han tenido un rol bastante preponderante en las últimas semanas, en los últimos meses. Si nos vamos a lo que ocurrió en Wuhan en un principio, a finales del 2019, principios del 2020. Por lo tanto, es súper importante tener espacios para poder conversar, sobre todo en esta época en donde nos encontramos principalmente aislados, donde las recomendaciones de parte de la Organización Mundial de la Salud es mantener un distanciamiento social, en donde nosotros tenemos que permanecer en nuestras casas en muchos de nuestros casos, que tenemos el privilegio de poder hacerlo también. Quizás sea también un espacio de poder reflexionar acerca de qué es lo que nosotros conocemos, qué es lo que nosotros sabemos y qué es lo que nosotros podemos hacer para poder mitigar este tipo de problemas, este problema sanitario en el que nosotros nos encontramos. Por lo tanto, es súper importante tener en cuenta que hay mucha fake news que está dando vuelta actualmente en redes sociales. Son, de hecho, los memes, muchos de ellos también traen información errónea y es súper importante que nosotros podamos conversar acerca de este tipo de cosas, pero no solamente acerca de la contingencia, sino que también hablar de algunas curiosidades, poder hablar incluso de aquella materia que quizás nos interesa para poder estudiar, para hacer nuestros estudios universitarios. En fin, la idea es que nosotros podamos colaborar con información de una forma bastante amigable, sin tanto tecnicismo y siempre sujeto a la crítica de quienes nos escuchan, ¿ya? Ustedes que van a ser quienes me escuchan durante este y los próximos capítulos, en este piloto, siempre les voy a estar pidiendo retroalimentación. La idea es justamente de generar conocimiento y contenido para poderlo divulgar, tiene una responsabilidad. Y también dentro de esa responsabilidad no solamente está quien la emite, sino también quien la recepciona. Siempre en aras de establecer una sana conversación, información, educación, se centra este podcast, que espero que al igual que a mí, a ustedes les resulte interesante. En la actualidad nos encontramos con un escenario global bastante complejo. En las noticias ya se habla de que esto tiene alcances tan grandes como una guerra mundial. Si nosotros nos vamos a los datos objetivos proporcionados por la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, tenemos un total de 441.187 aproximados totales confirmados y que han sido registrados en nuestra base de datos, ¿ya? Ahora, es súper importante dejar claro que de estos 441.187 confirmados, de esos hay 19.784 personas que han fallecido, dentro de los que principalmente se encuentran 6.800 en Italia, 3.400 en España, muchas de ellas se encuentran en Hubei, en China, también 2.000 en Irán, y acá en nuestro país, Chile, para localizarnos geográficamente, llevamos la cifra que no deja de ser representativa e importante de 3 personas. Ahora, lo realmente llamativo e interesante sería ver cómo va evolucionando esto. Lamentablemente, nosotros, si bien tenemos la capacidad de poder acceder a información y poder opinar,
siempre es importante dejar esto en manos de nuestras autoridades, sea la opinión que tengas o que tengamos. Es súper importante tener en cuenta este escenario en donde China, en Wuhan principalmente, se inicia este tipo de evento sanitario mundial. Pero antes de eso también es importante ir un poquitito más atrás en lo que representa el coronavirus, hablar acerca de las generalidades que tienen estas partículas víricas y que muchas veces quizá no lo vimos en el colegio, no lo conocemos, quizás lo conocemos por algunas películas representativas como Resident Evil o algún otro tipo de cortometraje, largometraje con índoles epidémicas, sanitarias, en fin. Generalmente se habla muy poco de los virus, principalmente porque nosotros estamos mucho más familiarizados a cuando vamos al médico a que nos dan antibióticos. Cuando nos dicen que algo viral, generalmente es algo que simplemente pasa. Entonces nosotros tenemos que centrarnos, y es justamente el objetivo de este primer programa, de podernos centrar en qué son en realidad los virus. Si nosotros tomamos en cuenta todos los organismos que se encuentran en nuestro planeta, muchos de ellos son clasificados dentro de estos organismos como seres vivos. De hecho, la idea precisamente de establecer criterios taxonómicos se basan principalmente en aquellos organismos que están constituidos por células. Hay que recordar que, por ejemplo, cuando hablamos de teoría celular, octavo básico, primero medio, por ahí, nosotros nos centramos principalmente en decir que todos los organismos vivos estaban constituidos por células. Es súper importante dejar claro esto porque cuando nosotros hablamos de los virus, en realidad estamos hablando de organismos que la mayoría de los biólogos no lo consideran que están vivos, ¿no? Porque efectivamente carecen de muchos de los rasgos que nosotros tendríamos que tener para caracterizarlo como ser vivo. Antiguamente uno decía que los seres vivos tenían la capacidad de nacer, crecer, reproducirse, desarrollarse, reproducirse y morir. En el caso de las actuales concepciones que se tienen con respecto a los seres vivos, de partida es que estos organismos no se consideran seres vivos por muchos biólogos, aunque esto sigue en discusión, y es porque muchos de ellos porque todos son incapaces de cumplir con una tarea básica que debe realizar todo ser vivo, aunque sea constituido por una sola célula como una bacteria, que sí se considera ser vivo. Y es que los seres vivos no tienen un metabolismo propio. ¿Qué significa? Que ellos no tienen, por ejemplo, elementos para fabricar sus proteínas, que son elementos súper importantes en la célula, ¿ya? Que no son capaces de sintetizar moléculas que sean orgánicas, por ejemplo, un azúcar o algún intermediario, como por ejemplo como un elemento graso o algún intermediario de la síntesis de material proteico. Por lo tanto, tampoco son capaces de extraer y de utilizar energía que proviene justamente de aquellas moléculas. Por lo tanto, es súper importante mencionar que al no tener un metabolismo propio, requieren obligadamente de la maquinaria energética que contiene una célula y que ella va a tener la obligación para poder reproducirse de la infección. Al infectarla estamos hablando de un evento en donde ella por lo menos introduce su material genético y aprovecha las cualidades de la maquinaria hospedera, quien recibe ese material genético, para poder replicar en nuevos virus que van a crecer, se van a desarrollar, se van a ensamblar dentro de esta célula infectada y que posteriormente van, al igual como uno ve en algunas películas, van a explotar y va a explotar esta célula y van a salir todos estos virus a colonizar nuevas células. Ese es uno de los grandes problemas de los virus, que al no ser considerados seres vivos, no tener un metabolismo propio, los antibióticos que nosotros conocemos que son tratados para bacterias no son utilizados para estas partículas virales. De hecho, los virus son considerados como mucho menos que un ser vivo, que un organelo incluso, pero mucho más que una partícula como una
una molécula. Se conocen como elementos supramoleculares. Están como en el limbo, incluso lo he podido leer en algunas referencias bibliográficas antiguas principalmente, que están entre lo vivo y lo no vivo. En algunas literaturas antiguas se hablaba de que estos elementos virales estaban muertos en el aire, pero cuando infectaban una célula adquirían vida. Era algo bastante confuso, pero en la actualidad se tiene una convención bastante generalizada de que los biólogos no estamos considerando a estos organismos como seres vivos. En términos del concepto virus, ¿ya? En biología viene del latín toxina, ¿ya? Que viene del griego, más bien dicho, del latín virus, en griego, que significaría toxina o veneno. Efectivamente, el primer virus conocido, que es el virus del mosaico del tabaco, que efectivamente tuvo o tiene una implicancia muy importante en esta industria producto de las consecuencias que deja, fue descubierto por Martinus Beijerinck en el año 1899. O sea, estamos hablando de que los virus en realidad son elementos conocidos ya más de 100 años. Sin embargo, nosotros no tenemos el conocimiento total de todos los elementos virales que existen, sobre todo considerando que muchos de ellos en cortos plazos, estamos hablando en plazos de 20, 30, 50 años, tienen tasas mutacionales que resultan tremendamente relevantes para su desarrollo evolutivo y que por lo tanto también podrían tener alguna repercusión. Siempre hay que dejar claro que los virus no son elementos malignos. Los virus, si bien tienen elementos bastante perjudiciales en algunas de sus especies o de sus cepas en las células humanas, no solamente están infectando células humanas, sino también pueden infectar células bacterianas, pueden infectar células vegetales como el virus del mosaico del tabaco, pero también pueden estar infectando otros elementos celulares que sean distintos de aquellos que estábamos mencionando. Hay virus que efectivamente son inocuos. Hay virus, como en el caso del coronavirus, que están resultando perjudiciales. Y también los virus tienen un rol bastante importante, según la bibliografía, a nivel evolutivo, porque ellos, mediante su mecanismo de replicación, van transfiriendo pedacitos de material genético de la célula hospedera y se pueden insertar en otra, que no necesariamente sea de la misma especie, que no necesariamente sea un animal a un animal, sino un animal a un vegetal. Y por lo tanto, esto puede traer un evento estocástico, azaroso, en términos evolutivos con la transferencia horizontal de genes. Por lo tanto, entre ellos, si bien son elementos súper interesantes de estudiar, sobre todo en biotecnología, en donde se están utilizando en la actualidad, ¿ya? Muchos de ellos en realidad son tan simples que pareciera que en realidad fueran elementos extraterrestres, como que no fueran parte del mundo en que nosotros vivimos, porque justamente no están constituidos por células, pero tienen una capacidad infectiva bastante interesante. Si nosotros estudiamos cómo se constituye un virus, ya nosotros mencionamos efectivamente de que no tienen un citoplasma, pero fíjense que ellos tienen elementos bastante interesantes. Si nosotros buscamos en bibliografía, en Google, donde ustedes estimen cómo sería un virus tipo, porque hay muchos tipos y formas de virus, ¿ya? Lo primero que debemos dejar claro es que es un elemento molecular bastante complejo, pero a nivel, si lo comparo con la célula, es bastante sencillo. Son bastante más pequeños que una célula, ¿ya? A diferencia, que nosotros tenemos acá en Chile, tenemos virus que han sido descubiertos y que son bastante más grandes que incluso células eucariontes, ¿ya? Células eucariontes como nuestras células. Si nosotros estudiamos la estructura de un virus, nosotros pensamos de inmediato en un armazón proteico, una especie de cápsula. Una cápsula como un icosaedro, ¿ya? Bastante particular, constituida netamente por proteínas,